¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Y cómo están, amigos? Por supuesto, bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a hablar como primer tema con Leoni Roca, representante de AFIN, que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, sobre la gestión del Metropolitano. Creo que uno de los medios de transporte más utilizados en la capital. Efectivamente, antes viajaban 550.000 diarios, pero ahora la cifra se redució a 400.000. ¿Cuál es el motivo? Lo conoceremos en breve. Ahí también vamos a hablar mañana, jueves, se va a ver el tema de la reforma de pensiones, también el tema de las AFP, ese retiro. Así que uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar con las pensiones? Hay que pensar a futuro. Así es, finalmente, según dicen, ya habrían los votos necesarios para la aprobación de esta iniciativa, que sería el 7º retiro desde la pandemia a la actualidad. Y también vamos a hablar de la visión y futuro del Norte Chico, las posibilidades de construcción. A ver, recordemos que también viene el megapuerto de Chancay, así que eso va a desarrollarse muchísimo en los próximos años. Así es, y Jorge Ruiz de Somo Curcio, decano del Colegio de Arquitectos, nos va a dar su óptica y su opinión sobre este tema. Bien, de esta manera empieza Diálogo Abierto. Anunciamos la conversión de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas en universidades. Decisión que marca un hito en el compromiso que tenemos con la excelencia académica y la promoción de las artes y la cultura de nuestra patria. Estamos abordando lo que es adolescente, estamos abordando la atención de la gestante, estamos abordando a los recién nacidos y estamos abordando al niño. Paquete preventivo significa atenciones que se van a dar en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, el descarte de anemia y la suplementación preventiva y terapéutica respectiva. Esta carrera reparte en premios cerca de $300.000, pero también permite la presencia y la participación de turistas, también cerca de 2.000 turistas, entre delegaciones extranjeras, autoridades, periodismo y aficionados de los países que están compitiendo. Muy bien, como todas las noches en el programa vamos a empezar con una pregunta donde usted nos va a poder dejar su respuesta tanto por voz o por quizás también mensaje de texto. Mensaje de texto, nosotros le vamos a leer, dice, y es, ¿usa el servicio del Metropolitano y por qué? Y envíe el mensaje de WhatsApp, sobre todo de voz, al 988-711-673. 988-711-673. Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con nuestra primera invitada. Le saludamos a la señora Leoni Roca, que es presidenta de AFIN, que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Vamos a hablar del sistema del metropolitano, la gestión que se está haciendo, que le compete únicamente a la ATU para algunos, y ahora se necesita mucho más en número de unidades. Sí, porque hoy el comercio publicó una cifra realmente impresionante. Los operadores del metropolitano señalan que la vida útil de 300 buses vence el 2025, o sea, estamos cerca de a un la año vuelta de la más. esquina. Claro, y ya tienen que cambiarlos y todo el mundo usa el metropolitano. Muy buenas noches a la señora Leoni Roca. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paola? Muchas gracias por la invitación y buenas noches para usted y para Ricardo. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico, cómo ve el sistema del metropolitano? Bueno, que estábamos hablando de la falta de unidades, es el servicio muy utilizado, sobre todo en horas punta, en los cuales vemos pues que hay gente que se demora bastante, más de media hora, haciendo colas. Las colas son enormes. Enormes. Últimas semanas sobre ¿no? todo. Y entonces uno se da cuenta pues que se necesita mucho más. A ver, yo creo que es importante desmitificar ciertas afirmaciones, ¿ya? Cuando se estimó la cantidad de buses que necesitaba el metropolitano, se estimó que se necesitaban 522 buses, 300 para las rutas troncales y 222 para las rutas alimentadoras, que es la cantidad de buses que tiene hoy día la flota del metropolitano. Sí, señora Roca, pero esa cifra se dio hace 10 años, me parece, cuando empezó el metropolitano. Sí, pero se estimó que se iba a mover 713.000 pasajeros. O sea, el sistema se dimensionó para 713.000 pasajeros con 300 unidades en rutas troncales y 222 en alimentadoras.
Antes de la pandemia se llegó a un pico de 535.000 pasajeros, un pico. Y hoy día se está moviendo 20% menos, 440.000 pasajeros. Y la cantidad de incidencias, es decir, de buses malogrados o qué sé yo, es la misma que históricamente se ha tenido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si estamos moviendo 20% menos que antes de la pandemia, que a su vez era más de 20% menos de lo que se estimó que era necesario, o sea, de que la flota iba a mover a estos 713.000, ¿por qué estamos teniendo estos problemas? Y eso tiene una explicación. Y es bueno que tenga una explicación, porque entonces si uno tiene un diagnóstico correcto, tiene la solución correcta, ¿no es cierto? El problema no es la flota, no es la cantidad de buses, no es que no haya buses de reemplazo si alguno tiene alguna falla, porque hay un 3% de la flota que está en buses de reserva. El problema es que el metropolitano es un sistema que tiene que fluir, es como una línea de producción en una fábrica. Si pasa algo, lo que pasa es que se encola, ¿no? Imagínense una línea de producción donde se malogra algo, rápidamente hay que retirarlo para que sigan corriendo, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué no corren? Bueno, no corren por varias razones. Primero, porque no hay rutas de escape. Si se malogra un bus, no hay por dónde sacarlo. Sorprende, por ejemplo, que en la extensión en el norte que se ha hecho al metropolitano, se está invirtiendo en poner plantas y jardines, la Berma Central, en lugar de armar una ruta alternativa ahí para adelantar o para escapar en caso de cualquier incidencia. Eso es un problema y eso tiene solución. Es cuestión de repensar lo que se está haciendo en las Bermas Centrales. Un tema es que nunca ha habido un simulacro de cómo manejar este tipo de situaciones. Es algo que se le viene pidiendo a la ATU hace muchos años. ¿Cuál es el procedimiento operativo en el caso de una situación de este tipo? Un accidente, un vehículo no reparado. Los operadores del metropolitano tienen grúa, pueden retirarlos. Pero si no tienes por dónde retirarlo, no tienes ruta de escape, tienes un problema. Y si no has hecho los simulacros y todos no están alineados en qué tienen que hacer, a quién tienen que llamar, cómo se informa, cómo se derivan a los buses, si no hay un proceso, se atora la línea de producción. Después hay un tema de rutas mal armadas. En la ruta norte, la nueva ruta, por ejemplo, han puesto un montón de alimentadoras en la estación Los Incas, 4 alimentadoras llegando. Esa estación no aguanta alimentación, la alimentación tiene que ir a una estación más grande. Están poniendo alimentadoras a una ruta que es fundamentalmente para dejar y recoger de la troncal. Pero si le empiezas a meter todas las alimentadoras, la atollas. ¿Se tiene que volver a Naranjal, como era antes, en donde, digamos, es mucho más amplio? ¿Tampoco? No, hay una ruta más arriba, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre en este momento, ¿ya? Que es hay una estación que es más grande y que sirve para eso. Lo que pasa es que es en pleno proceso de adecuación. Entonces, todas estas cosas han empezado a saltar. Después hay temas de seguridad. Si no pones seguridad en las estaciones, y las nuevas estaciones han estado 4 meses sin seguridad, entonces no fluyen los pasajeros, cualquier situación de emergencia no es resuelta. Después hay temas que son, que son como bien estructurales a los problemas que siempre ha tenido el sistema. Si durante 10 años tú tienes más o menos un gerente de operaciones al año, porque los paran cambiando, no hay continuidad en nada. Y ni qué decir de las jefaturas, de los gerentes generales, los presidentes de la ATU, los gerentes generales. Ustedes son testigos de la cantidad de cambios que ha tenido la ATU. Muchos cambios, pues, una vez. Demasiado, y los cambian a cada rato, entonces no hay continuidad en ninguna tarea de este tipo, que todas son de programar bien. 1. 2. Se supone que un sistema segregado como el metropolitano tiene que tener prioridad en la semaforización. Claro. Eso no existe. No existe. Se supone que las invasiones, es decir, la policía, el ministro, el congresista que entran por ahí deberían ser, pues, la súper excepción a la regla. No, son la norma, se meten. Uno va por el Zanjón y los ve a cada rato, que entran. Después, si hay un tema de cualquier situación compleja, en fin, tiene que haber una respuesta oportuna de lo que se llama el Centro de Control Operacional. Y el Centro de Control Operacional no está respondiendo oportunamente, sin mencionar el problema de informalidad, del bus informal, que en ciertas rutas que no están segregadas se cruzan con el metropolitano, en fin. Entonces, hay problemas estructurales que desde hace muchos años se viene trabajando con la ATU, cómo resolverlos,
Pero cada vez que avanzamos un poco, los cambian a todos. Entonces, volver a empezar. Y hay problemas específicos que se han generado en los últimos tiempos, que han generado este pico de incomodidad que es absolutamente entendible. El kit del asunto no es poner más buses, el kit del asunto es mejorar lo que se llama velocidad operacional. Programación también, ¿no es cierto? No sé, deberían cumplir un horario también. Bueno, a ver, los operadores del metropolitano, la programación la determina la ATU. La ATU es la que dice qué kilómetros, dónde, cada cuánto tiempo, todo eso te lo da la ATU y tú tienes que cumplirlo. Para que ustedes tengan una idea, el nivel de cumplimiento respecto a la programación que le da la ATU a los operadores es de 99.7%. Es decir, la ATU te está diciendo 100 kilómetros tienes que recorrerlo, 99.7 se están recorriendo. Y incluso cuando la ATU dice hoy día va a haber una demanda excepcional porque hay partido de fútbol, porque hay esto, porque hay lo otro, y pide más, también se provee más buses, más frecuencia, más todo, y se sigue cumpliendo con más del 99%. Entonces, no es un problema de la flota que tenemos. Y también creo que es bien importante entender que el sistema del metropolitano es un sistema que se llama autosostenible. Es decir, el pasaje paga la operación del sistema, ¿ya? Si nosotros metemos más buses, no va a pasar nada más que las colas van a tener más buses, porque los problemas tienen que ver con, nuevamente, velocidad operacional. Vuelvo al ejemplo de la fábrica. Usted mete más y más y más y más y más y más productos porque quiere producir más, ¿no? Bueno, si la faja no funciona bien y si no hay un procedimiento para sacar el producto defectuoso, para cómo se maneja esa emergencia, para tener una línea al costado, lo que fuera, lo que va a pasar es que van a haber más productos atracados en la línea de producción. Sucede exactamente lo mismo con los buses. Pero además el sistema del metropolitano tiene 3 sobrecostos. Primero, el 13% de los ingresos del sistema van a la ATU. Y esto lo pagan, cada pasajero lo paga en su pasaje. Segundo, el metropolitano por contrato tiene que comprar un gas a un precio que es muchísimo más alto que el precio del gas en el mercado. Porque hay un proveedor concesionario que vende el gas y es un precio de gas muy caro. Y tercero, hay una gran cantidad de personas que tienen exoneración de pago de pasajes, la policía, las Fuerzas Armadas, en fin. Pero que ese pasaje lo está pagando el que sí paga. Y eso hay que hacerlo notar. Y el tema de los sobrecostos, ¿cómo poder aliviar, por ejemplo, lo que es principal elemento, que es, en este caso, el gas? ¿Hay la posibilidad de negociar o es ya un contrato definido por determinada cantidad de tiempo que finalmente va afectando y reduciendo la posibilidad de utilidades o ganancias? Mire, nosotros yo tengo 5 años y medio en AFIN, y hace 5 años y medio, la ATU tiene un poco menos, porque se formó después de que yo entré a AFIN. Tenemos todo ese tiempo, que deben ser unos 4 años, haciéndole notar a la ATU de que hay que hacer muchos ajustes para que esto funcione adecuadamente. Desde la programación. Y nuevamente, todo, desde programación, de simulacros, desde cómo manejar los contratos de gas, de cómo mejorar el sistema de recaudo, en fin, hay muchísimas soluciones, problemas, de todo se ha conversado con la ATU, ¿ya? De todo. Pero nuevamente, empiezas a avanzar en la agenda de ir resolviendo los problemas estructurales e inmediatamente te cambian a las personas con las que estás conversando. Y hay que hacer notar que el sistema Lima tiene una gran ventaja y eso creo que no nos damos cuenta. En otros países se gastan fortunas en construir redes carreteras porque la gente se mueve en vehículos particulares. Eso genera polución, genera, bueno, ahora los impactos por el cambio climático, en fin, ¿ya? Más todo lo que se gasta, uno va a Miami, por ejemplo, y todas estas autopistas, porque todo el mundo se mueve en carro, ¿no? En Lima, la gente se mueve fundamentalmente en transporte público, que es la mejor manera de transportarse. Es verdad. ¿Ya? Es lo más democrático, es lo menos contaminante, es lo más masivo, le ofrece alternativas a todo el mundo. Permite además un nivel de convivencia social entre el rico y el pobre, todos se trepan al metro, genera una cohesión en la sociedad del transporte público que nosotros no hemos logrado tener. Claro. Y por lo tanto no es un problema solamente del metropolitano, es por qué después de 4 años no logramos tener un plan integral que solucione lo de los metropolitanos, lo de los corredores, los nuevos corredores, que se mire con mayor
prioridad el tema de la línea 2 del metro para que le liberen las áreas, le den los permisos y pueda avanzar más rápidamente, que se ponga seguridad en la línea 1 del metro para que no hayan los problemas de vandalismo, de robos y todas las barbaridades que estamos viendo en las noticias. O sea, claramente el transporte urbano es fundamental. Y estoy hablando de Lima, pero lo que pasa en regiones es muy parecido. Y conforme vayan creciendo las ciudades, van a ir teniendo los mismos problemas que en Lima. Y desgraciadamente es un tema que está súper postergado. Y yo creo que está súper postergado porque quienes toman decisiones no usan el transporte público. Y por lo tanto, Así es. no lo sufren. Así No lo es. sufren. No corren la cancha, pues no saben. Debería pasar, ¿no? Una semana probando Claro. y que vean realmente lo que pasa a la gente, porque debería ser mucho más rápido y ya tiene tiempo el Metropolitano como para poder haber mejorado muchas deficiencias. ¿verdad? Algo que nos ha hecho ver también la señora Roca es, por ejemplo, esta falta de previsión que hay ante cualquier tipo de emergencias, ¿no? Estos supuesto. simulacros. ¿Cuál Claro. sería una alternativa? Desde AFIN han podido tener una propuesta de alternativa ante emergencias como las que se presentan casi a diario con vehículos que, como lo dice el comercio hoy, tienen vida útil hasta el próximo año, un temblor, un movimiento sísmico Todo. de impacto que pueda Un afectar a la accidente ciudad. Claro. vehicular grande. Cualquier cosa, ¿no? A ver, nuevamente, como AFIN, nosotros vamos a la ATU y le presentamos una agenda de temas. Un tema de simulacros es un tema súper técnico que se tiene que manejar con los operadores. Y los operadores se han ofrecido en más de una oportunidad. Por ejemplo, uno de los concesionarios tiene asesoría de la empresa municipal de transporte de Madrid. O sea, saben perfectamente, esta gente sabe, están manejando el sistema de Transmillennium en Bogotá, que Claro. funciona mucho más que el nuestro. O sea, lo que tenemos en los metropolitanos no son unas empresitas bamba, tenemos empresas que tienen un respaldo técnico Entonces- que ha sido ofrecido a la ATU en 1000 oportunidades. ¿Pero qué falta? ¿Es la comunicación o es hacerlo o se está demorando? O sea, ¿qué falla? Yo creo que lo que falla son dos cosas. Uno, que la ATU, mi impresión es que nunca ha tenido suficiente respaldo político de parte del Ministerio de Transporte ¿Ya? y que el Ministerio de Transportes no los deja hacer, pero tampoco hace, ¿ya? Ese es un primer tema. Un segundo tema es que en esta dinámica de tener una autoridad de transporte urbana que por ley es súper poderosa, pero que en la realidad no es tan poderosa por miles de razones, desde que no le dan suficiente presupuesto, en fin, lo que termina pasando es que hay cambios cada vez que cambia un ministro, casi, ¿no? Y una vez que cambia el presidente, cambia mucho de la línea y empiezan a pasar estas cosas que le digo, que empiezas a hablar con el gerente de operaciones y ya lo cambiaron. Empiezas a hablar con el gerente de XYZ para cualquier cosa, programación o lo que fuera, ya lo cambiaron. Ahí. Entonces, necesitamos una autoridad que realmente sea profesional, empoderada, con suficientes recursos en personas y en recursos del Tesoro Público para una labor tan fundamental como mejorar la calidad del transporte urbano en Lima. Mientras no tengamos eso, lo que vamos a tener como uno para los pasajeros, que la primera lectura es pon más buses, pero como les explico, es pone más buses y, a ver, los pones y no solamente el pasaje va a costar más, porque el sistema es sostenible, Claro. sino que además no vas a tener una Muy bien. cola más larga, nada más que eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Leone Roca, presidente de AFIN, que ha estado con nosotros. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una... A mí me quedó, digamos, un poco más claro el tema, porque muchas veces uno lo ve desde afuera, pero con todos los detalles que nos ha dado la señora Roca, sin duda que vamos entendiendo por qué esta aglomeración, si hay menos cantidad de pasajeros y la misma cantidad de unidades, porque ahora vemos más congestionamiento. No, y además lo que dice ella, ¿no? Que cuando cambia, se habla con uno, van cambiando de Es funcionarios, la rotación. pero debería ser con el mismo mensaje, o sea, debería ser con el mismo proyecto. A veces hay gente que no, pues cambian y Efectivamente. no avanzamos al final, nos quedamos... El orden que tiene que haber, ¿no? También. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Mañana se va a ver el tema de las AFPs y eso nos hace preguntarnos, ¿se debe considerar una eventual reforma del sistema de pensiones para que todos nosotros podamos tener realmente una pensión digna, ¿no? Menos. Sí. Vamos a la pausa y retornamos con nuestro siguiente invitado, que es Gonzalo Manrique, analista senior del Instituto Peruano de Economía. Volvemos.
Muy bien, vamos a hablar ahora pues del tema de las pensiones. A propósito del retiro, el séptimo retiro de las AFP, que todo parece indicar que ya tiene los votos y que se aprobaría, ¿no? Es muy probable, ¿no? 20.600 soles con los cuales podrían recibir quienes todavía tienen fondos, ¿ah? Que es un número menor al que cuando empezó la pandemia tenía recursos en sus cuentas. Estamos hablando que incluso que hay gente que no tiene, ¿no? Me estás comentando de alguien. Claro, ¿no? sí, efectivamente hay gente que ahorita no tiene un sol en sus cuentas. Y uno se pone a pensar, ¿qué hacer? Pues claro, te jubilas y te das con el tema que estás en tu casa y ahora, ¿quién paga las cuentas? Así ¿Quién paga las cuentas? Vamos a conversar con Gonzalo Manrique, el analista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo parece indicar que se va a aprobar el tema del retiro de las AFPs. Eso va a afectar, por supuesto, a la gente que todavía tiene sus fondos, ¿no es cierto? Va a haber un impacto. Y también, ¿qué va a pasar con esta gente que retira el fondo, que no es mucho, y luego, qué va a pasar con ellos? A ver, lo que ha pasado, digamos, a partir de la aprobación de este retiro de 95.5 en 2015, estos 6 retiros que ha habido desde la pandemia hasta ahora, lo que ha pasado es que se ha desvirtuado un poco el objetivo del sistema de pensiones. El objetivo del sistema de pensiones es que las personas, luego de jubilarse, tengan un ingreso relativamente asegurado en lo que le queda de vida. Entonces, con estos retiros, las personas han perdido, no han perdido, pero han retirado sus fondos, digamos, de las AFPs. Entonces ya no tienen esta bolsa para sustentarse debidamente después de los 65 años. Entonces, lo que ha pasado es que tenemos ahora más de 2 millones de personas que están en cero en sus cuentas de fondos y otras 5 millones de personas que tienen menos de 5.000 soles. Menos de 5.000 soles. Menos de 5.000 soles. En total, en conjunto, estos representan el 80% del total de afiliados. Es un 80% con menos de 5.000 soles. O sea, que van a tener que seguir trabajando, entonces, comenzando por ahí. Y en un empleo formal. Empleo formal, claro. Exacto, van a tener que seguir trabajando, van a tener que buscar la manera, digamos, de recibir algún ingreso o, digamos, tendrían que recurrir a algún programa del Estado, como por ejemplo Pensión 65, ¿no? Claro, que en Pensión 65 tú decías que se va a ver eso, por supuesto, van a aumentar. Claro, actualmente brinda atención a 900.000 personas, es decir, con esta Se situación... puede hasta duplicar. Se puede, sí, claro, a Sí, futuro. ¿no? Y con, digamos, lo que te da Pensión 65 es un monto de 200 soles mensuales, que representaría muy poco en comparación al salario que muchas personas están recibiendo actualmente. ¿Cuál podría, y tú como persona joven, cuál crees que podría ser la solución al tema de pensiones en el Perú? Por la actual situación, porque hay mucha informalidad, lamentablemente. Sí, en realidad no es un tema fácil de responder. Digamos, venimos debatiendo cuál es el mejor sistema en el Perú desde hace muchísimos años. Lo que sí sabemos es que como mínimo, digamos, la prioridad es en ampliar la cobertura y la profundidad del sistema actualmente. Entonces, que tiene que ver mucho con esta lucha contra la informalidad. O sea, tenemos 1 de cada 4 trabajadores que es formal, entonces solamente 1 de cada 4 trabajadores aporta mensualmente a su fondo de pensiones, ¿no? Ahora, en este debate que se ha iniciado en el Congreso para la reforma de pensiones, ¿no? Hay propuestas que, por ejemplo, señalan, y que me parece que la presentó el Ejecutivo con el ministro Contreras, relacionado a, por ejemplo, la pensión obligatoria desde los 18 años de edad. O sea, trabajes de manera formal o informal, entregues recibos o no, apliques ya tu descuento para digamos, en generar esta cultura previsional. Y otro también el aspecto en que sea obligatorio. Pero la gente, hacerlo obligatorio, la gente se resiste mucho. Recién se acuerda de las pensiones a los 50. Sí, ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacemos más atractivo este sistema para las personas. Y que también, si bien, digamos, del IPE creemos que en general, digamos, esta propuesta del Ejecutivo de la reforma tiene puntos a favor, ¿no? Por ejemplo, esta idea de ampliar la competitividad, digamos, para que entren los bancos, cajas a competir con las AFPs, etcétera. No va a poder hacer nada si es que no logramos que más personas empiecen a aportar de manera constante. Claro, pero es que ¿qué hacemos cuando no hay una estabilidad en los cuales los trabajos de los chicos jóvenes? No saben un trabajo, pasan a otro y tienes que, no sé, hacer obligatorio el aporte. Así es. No, si es formal tiene que ser sí o sí en una AFP, sí o sí o en la ONP. Sí, es que más allá de que esté afiliado o no, o sea, lo que pasa en el Perú es que la formalidad y la informalidad no están separadas, entonces convivimos mucho con eso. Una persona puede estar un año aportando, el año siguiente deja aportar, vuelve a aportar, y entonces en esta ida y vuelta de la formalidad no llegas a acumular suficiente fondo para tener una pensión, digamos, lo suficientemente atractiva. Ese es el gran tema, porque los chicos dicen, pero ¿para qué voy a aportar tantos años si voy a recibir 100, 200 soles de pensión?
Sí. Y el tema de la pensión mínima es otro aspecto también vital que se está debatiendo en la reforma, ¿no? El Ejecutivo ha propuesto entre 600 y 650 soles, que es casi similar a la ONP en la actualidad. Sí, ahora digamos la novedad es que se trata de poner esta pensión mínima garantizada también para los que aportan a las AFPs. Ajá. Creemos que es positivo, de todas maneras se tiene que debatir una pensión mínima, se tiene que ver cómo se tiene que aplicar, si es que tiene que ser con un copago, por ejemplo, por parte del Estado, uno aporta algo y el Estado te empata, digamos, lo que has incorporado a tu fondo. Pero ¿cómo hacen en otros países cercanos? Por ejemplo, Colombia, no sé, bueno, Chile ya sabemos, pero por ejemplo, países que de repente podemos tomar un ejemplo, ¿no? Para poder tener una pensión. Sí, en realidad es el problema este debate por el sistema de pensiones se da en toda la región. Principalmente está asociado, como les comentaba en un principio, al tema de informalidad. Y en el Perú a eso se le suma el tema de baja productividad, que se refleja en bajos ingresos. Entonces, si no tenemos ingresos suficientes de nuestros trabajadores, es imposible pedirles que ahorren, ¿no? La mayoría de hogares en el Perú no genera lo suficiente de ingresos para ahorrar, o sea, gastan. La justa llega al fin de mes, ¿no? De lo que ganan. Entonces, en este contexto es muy difícil asegurar, digamos, o pedirles que aporten a un fondo. Igual pasa con los seguros médicos, a veces para empresas que tienen las EPS no aportan porque igualito no quieren que le descuenten. Entonces hay problemas de salud, hay problemas de pensiones. Es un tema conjunto y todo está asociado, digamos, a esta informalidad que, digamos, llevamos varios años peleando con esta y no podemos reducir. Otro tema es que las AFPs tampoco han sido buenas amigas de sus clientes, sus aportantes, ¿no? O sea, lo que hemos visto... Han ganado más que lo que... La rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Ese es otro, el tema de las pérdidas. Solamente perdemos nosotros, pero ellos no. Hay algo que, digamos, creo que yo puedo coincidir en que las AFPs tal vez les ha faltado comunicar mejor, digamos, los beneficios, digamos, de sus fondos. Pero si comparamos en los últimos 30 años, digamos, de que las AFP se crearon hasta ahora, y comparamos el rendimiento de una AFP en comparación con cuentas a sueldo, cuentas de ahorro y otros tipos de productos financieros, las AFPs han sido los que mejor han rendido en los últimos años. Te convenía tener tu dinero en una AFP en comparación con cualquier otro tipo de cuenta. Sí. Entonces... O sea, la rentabilidad ha sido mucho mayor que la de poner mi plata en un banco. Exacto. O sea, quienes dicen, por ejemplo, no, yo saco mi plata de la AFP y la pongo a plazo fijo, no van a ganar igual que una AFP. Para mí tal vez parte de un tema comunicacional, también parte, digamos, de esta idea de sentir que te están descontando parte de tu sueldo. Porque cotizan en bolsa y es mucho mejor. Claro, la AFP, digamos, se especializa únicamente en manejar el fondo de todos los aportantes. Claro. Lo que busca ella y su interés está en línea con el interés de nosotros es maximizar el dinero que tiene administrando. Entonces, como digo, la rentabilidad que ha acumulado en los últimos años es mucho mayor que cualquier otra alternativa. Pero es que la AFP desde que sale, yo aporto la AFP desde el año 92, en que dejé de ser practicante a pasar a planilla. Y lo que era obligatorio ir a una AFP, y es más, te ponían hasta el nombre de la AFP. O sea, hubo una suerte de alianzas entre la primera AFP que salió y los empresarios. Entonces, ese fue el gran tema, porque no te dejaban pensar en otra opción. Era de frente, firmas contrato, pero te vas de frente al horizonte de la AFP. Sí, como te digo, creo que ha sido un tema comunicacional. Ahora se busca, digamos, mejorar la competencia, permitiendo que entren bancos, que entren cajas, digamos, espera que mejore la situación que está actualmente. Pero en realidad, o sea, podemos seguir debatiendo mucho de cuál es el mejor sistema que tenemos, pero para mí el punto crítico es cómo ampliamos la cobertura. Claro, y por ejemplo, si yo quiero tener que mi pensión sea de 2.000 soles, ¿cuánto debo tener de fondo? Eso es... 300.000. Eso está ligado a justo a lo que les decía de esta intermitencia entre formal e informal. En el Perú, el aportante promedio solo aporta la mitad del tiempo a lo largo de toda su trayectoria laboral. Entonces, ¿qué genera esto? Que, por ejemplo, ¿y qué ha generado con los retiros? Si ahora tenemos una persona de 35 años que está en cero en su fondo de pensiones y aporta más o menos la mitad del tiempo, al final solo recibiría el 20% de su salario promedio. O sea, si esta persona está acostumbrada a un ingreso de 2.000 soles, por ejemplo, recibiría 400 soles de pensiones. No, pero si ¿Pero cuánto necesitarías o sea, en el fondo? Para vivir más de 200.000. dignamente 2.000 soles con sobresaltos y todo. No tengo ese dato exacto, pero está muy ligado a qué tan frecuente has aportado. Porque Julio Velarde, creo que fue el que dijo que por qué no se ampliaba más y se aportaba más. Claro, a 15%. Al 15%. Claro, no lo dijo directamente, pero lo dio como ejemplos que hay en otros países. Creo que en Colombia o en Chile se aporta el 15%. Sí, exacto.
que depende, es que otra vez el tema del dinero. Sí, Y el los tema sueldos- es el contexto y los sueldos son económico. bajos también. El tema es el contexto económico en el que estamos trabajando. No tenemos este contexto de alta informalidad, de personas de bajos ingresos, empresas poco productivas, entonces no tenemos mucho espacio para aportar más. Y, digamos, lo que se viene conversando en esta propuesta de mejorar el sistema es este aporte del Estado para asegurar una pensión garantizada. Claro, es que lo que pasa es que el tema de las pensiones, antes cuando se jubilaban, bueno, por lo menos mis abuelos con el sueldo que tenían. Y de repente por eso podían vivir. Era una especie de cédula viva. Cédula ¿no? viva, pero No eso se digamos cambió lo que luego. había antes, ¿no? Y ahí empezaron los problemas, creo, ¿no? Sí, pero eso está muy ligado, por ejemplo, tus abuelos probablemente estaban en la ONP. Entonces, la Claro. ONP cuando se Sistema creó, nacional era antes, claro. la estructura de la población era totalmente diferente. Teníamos pocas personas mayores y muchísimas personas jóvenes que podían sostener ese sistema. Ya. Actualmente la pirámide, si bien no se ha invertido totalmente, se ha cambiado drásticamente. Tenemos muchas más personas en edad de jubilación, menos personas que están aportando a este fondo. Entonces, el Vale. Estado está en déficit ya varios años. El Consejo Fiscal, por ejemplo, estimó que si tenemos a valor presente todas las pensiones que debería pagar el Estado, restándole los ingresos que se esperan de los aportantes, todo este déficit equivale al 20% del PBI, que es lo que tendría que pagar el Estado para los afiliados actuales a la ONP. Bueno, finalmente será decisión de los afiliados, los aportantes, si retiran su plata. Pero ya, tú ya verás si retiras o no. Eso, me avisas. Estoy sacando línea. Muy bien, muchas gracias pero ya quédate. a Gonzalo Manrique, analista senior del IP, que está con nosotros. Muchas gracias. por Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar sobre la visión y futuro del Norte Chico. Estamos hablando de lo que se puede construir. Por ejemplo, a propósito pues, de la mega obra que es el puerto de Chancay. Así es. Con eso más volvemos en los próximos minutos. Vamos a hablar ahora de la mega obra que se viene en Chancay. Hablamos del megapuerto justamente que tiene a su cargo operadores chinos, el megapuerto Chancay, Paola, y justamente los trabajos que se están haciendo para la inauguración de esta obra en noviembre. Pero esto no va casi de la mano con todo el proceso que tiene que ir a nivel de la ciudad. Ahí está el gran problema. Pero es claro, lo que llamamos el Norte Chico, estamos a 80 kilómetros hasta Chancay, de la ciudad de Lima, va a significar también un desarrollo, porque va a haber nuevos negocios. Planificación. Planificación, pero eso se debe hacer de manera ordenada para poder ser un motivo también para que la ciudad se ponga bonita. Y debió ir de la mejore. mano, ¿no? Obra y planificación. Pero quien sabe más del tema, porque conoce de cerca y es una autoridad además en cuanto a lo que significa toda esta planificación, es el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, que es el decano del Colegio de Arquitectos y que mañana va a estar en Chancay porque De tiene Lima. un importante evento. Decano de Lima. Correcto, es decano del Colegio de Arquitectos de Lima, hecha la precisión. Sí, mañana va a ir a Chancay para... Definitivamente. Pues, ¿qué se necesita ahora que estamos ya a fin de año, se quiere inaugurar una primera parte de esa mega obra? ¿Cómo hacer para que Chancay sea pues una ciudad importante y Mira, desarrollada? Lo primero es tener las ideas correctas, ¿ya? Es decir, cuando se habla de Chancay, para empezar, no creo que todos nos hemos acostumbrado a encerrar Chancay en el tema del puerto, ¿no? El impacto del puerto. Y eso es un error, ¿ya? Chancay y su impacto tiene que ser pensado en el marco del Norte Chico, lo que tú mencionaste. El Norte Chico es la gran área de influencia, de trabajo y de presión sobre la cual el puerto va a influir negativamente o positivamente. Estamos acá para tratar de que sea positivamente. Claro, claro. Tiene que ser ese el ámbito de reflexión, el ámbito de estudio y por lo tanto el ámbito de propuesta. ¿Cuánta gente ahí? Estamos hablando más o menos de 900.000 personas en el chico, ¿no? Huacho, Barranca, Huaral. Claro, por ejemplo, va a ser un megapuerto, va a haber gente que va a llegar, va a necesitar hospedaje, hay que necesitar espacios para ellos, restaurantes, zonas en las cuales van a querer ir a un sitio seguro. Y yo ¿No es decía cierto? una palabra que me parece clave, planificación. ¿Hay planificación o estamos corriendo recién? Y orden. Ya, estamos corriendo contra el tiempo, ¿ya?
El Ministerio de Vivienda ya ha encargado estudios, los estudios, primero ahora puntuales, que son Chancay, Guaraya y Okayama. Lo que le hemos ha creado un comité consultivo, está el Colegio de Arquitectos, está el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, Naciones Unidas, Hábitat, que está bien, ¿ya? Y lo que hemos planteado nosotros en ese comité consultivo es que el marco de referencia es el norte chico, no el Chancay. Hay que pensar en el norte chico. Y pensar en la actuación en el norte chico, una actuación modelo para todo el país, ojo, es un modelo que se pueda replicar en otras áreas en las cuales se va a actuar después territorialmente, ¿ya? Llámese zonas mineras, agrícolas, Arquitecto, usted acaba de decir que son 900.000 los pobladores de toda esta zona del norte chico. 900.000 habitantes en todo el norte Pero chico. en un año esto se va a duplicar. Exactamente. O sea, tenemos que planificar hacia futuro. O sea, la tendencia, el propio COSHCOR reconoce que en Chancay la población se va a multiplicar por 5 en los próximos 10 años. Ya, pero tiene que... 80.000 habitantes, estamos hablando de más o menos 400.000 habitantes en los últimos 10 Pero años. tiene que crecer de manera ordenada. Eso significa vivienda, servicios, equipamiento, salud, recreación, áreas verdes. Servicios, agua no hay. Ah. Ese es el gran problema. El agua es otro servicio. Bueno, tienes la cuenca del río Chancay, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué hay que hacer con el agua justamente? No desperdiciarla. ¿A qué lleva eso? A que todas las soluciones sean sostenibles. Hay que hacer un proyecto integral, ¿no? De conservación de todos los recursos, reciclaje de aguas, manejo de residuos, ¿no? Agricultura protegida. Todo eso tiene que venir presente en la agenda del nuevo territorio, ¿no? No, claro, incluso que te incluye en el norte chico de las vías de comunicación, ¿no es cierto? Porque si van a venir más personas para el puerto, se van a trasladar o por carretera o será por helipuerto. La Panamericana Norte va a colapsar. Todo En eso. ese momento ya, la vía panamericana es la avenida Bancay, más o menos. O sea, la cantidad de vehículos es terrible. Exactamente, ya, semáforos, ¿no? En cada momento, cruces, reductores de velocidad, qué sé yo. Ya, ¿por dónde va a entrar la gente a Lima? No tiene otra vía que esa. La Panamericana está destinada a colapsar si no aparece ya una vía alternativa, que sea o el tren de cercanías, o la vía peruana, o cabotaje por el mar. Pero si no hay... Helipuertos también decían para que claro. Ahora, es más caro, pero el transporte masivo. Si no hay transporte masivo ya pensado, olvídate, la Panamericana colapsa. Por mar es una buena alternativa. Puede ser, por supuesto, ¿ya? Cabotaje, como un ferris, ¿no? Los ferries, pues, ¿no? ¿no? Ferris al Callao, Claro. ¿ya? ¿No? Del Callao a Ancón, de Ancón a... ¿Cuánto es Son eso? 80 kilómetros que hay. Una más o hora, menos hora y de- media. Claro. Claro, lo puedes hacer. Así, el ferris, mira, nosotros tenemos una vía asfaltada que es el mar. No hay tormentas, no hay huracanes, que no se usa. Es verdad, no se utiliza. Exacto. Exactamente. Pero yo sobre todo que yo veo que en general en el Perú las ciudades crecen pero de manera desordenada. Es por nuestra forma de ser, no sé, el peruano no piensa, no planifica. O sea, es eso. Cuando tienes el programa, es el Estado. Lo que pasa es que el Estado no hay una cultura de planificación. El Perú es el país más atrasado en América Latina, ¿no? En tener un pensamiento planificador como un elemento clave en el desarrollo del Estado. No hay. ¿ya? Si tú ves, por ejemplo, a las ciudades, empecemos por Lima. Lima y Callao son 49 de 50 distritos. Solamente 10 tienen un plan. Los demás no lo tienen. ¿Cómo caminan improvisadamente? ¿Con qué? Con el humor del alcalde, el cacique del alcalde. ¿Ya? O sea, los costos de eso son altísimos, ¿no? O sea, no hay visión a futuro, Claro. ¿no? Solo embalsas problemas, cuellos de botella, atención de emergencia. No hay parques. Siempre estás atrás. Así es. En parques, en Las distritos. tierras de Mira Chancay. la Costa Verde, por ejemplo. Claro. La Costa Verde está en el limbo. No hay un solo metro más. ¿Ah? ¿Las tierras de Chancay, arquitecto, están listas o preparadas para edificaciones grandes? Porque hace un tiempo hubo algunos hundimientos. Sí, ahora en Chancay hay varias cosas. También hay patrimonio. Claro. ¿Cierto? La Claro. cultura de Chancay. En Mordica, tú excavas algo y hay patrimonio. O sea, hay que empezar por tener un catastro muy completo de zonas patrimoniales para decir dónde se puede construir, dónde no se puede construir. ¿No? Eso es uno. Lo otro, yo creo que el suelo agrícola que se está vendiendo, el suelo agrícola hace 15 años se vendía $8.000 el hectárea, ahora cuesta 5 veces más. Claro. El agrícola hay que preservarlo. Tienes un puerto, industrializa la producción agrícola, exporta agricultura, como lo está haciendo Claro. el sur de Lima, Ica. ¿No? ¿Y se puede construir alto? ¿Ah? Por ejemplo, edificios. Pero no se necesita. ¿No? 5 o 6 no necesitas. Hay suelo. ¿Ya? Ya. Sí, se puede. Técnicamente se puede todo. Ya. En el mar, si quieres. Ya se puede. El tema son los costos, ¿no? Pero ahí, si tú trabajas ordenadamente, eso no necesitas construcciones de 20 pisos, ¿no? Pueden ser sueños de grandeza de un alcalde, pero no se necesita. ¿no?
No, también hay que mejorar lo que está también, ¿no? Las casas también, mucha gente querrá... ¿Qué propuesta está llevando el Colegio de Arquitectos en esta mesa de trabajo que se ha hecho con varios sectores? Mira, la primera, vamos a oír. Importante, escuchar, ¿ya? Hemos invitado a los alcaldes, a la gobernación, ¿no? Vamos a escuchar, a ver qué pasa. En segundo lugar, están yendo planificadores del municipio de Lima, está yendo gente de la ciudad de Lima. Hemos invitado al sector privado. El sector privado que pide, qué reglas de juego quiere, necesita. Alternativas. Qué garantía para invertir ahí, ¿ya? Hemos invitado expertos del Colegio de Ingenieros en manejo del recurso hídrico. Cómo conservamos el agua, cómo conservamos, ¿no? Cómo potenciamos, cómo no perdemos agua, cómo la utilizamos para todo lo que necesita, el tema riesgos, ¿ya? O sea, estamos en un mix de diagnóstico, fotografía, problema y escuchar recomendaciones que tienen que ser tomadas en cuenta sí o sí, si queremos que las tendencias negativas que están en este momento a las puertas pueden ser modificadas, ¿ya? Tendencia negativa, por ejemplo, la informalidad. Ya llegó la informalidad, ya llegó. Hay invasiones, se han metido terrenos, hay incidencias, sin ninguna planificación. ¿Ya hay invasiones? Ya los municipios están... Esos son rapidísimos. Esos son moscas. Esos son los traficantes de tierra son moscas. moscas, Claro. ¿no? De eso no se ha hablado mucho, pero es una alerta ya que hay que tomarlo en cuenta. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo que se requiere, le hemos dicho al Ministerio de Vivienda, y lo vamos a decir el día de mañana, es hacer un ordenamiento territorial de todo el norte chico. Claro. Y ¿sabes qué? Llegar a un acuerdo, una mesa de acuerdo. ¿Cuáles son las prioridades que deben ser tomadas en cuenta por todos los municipios, por las provincias? Son 5 provincias, Ollón, Cajatán, el gobernador, todo. Por las provincias, por la gobernación y por el gobierno central. ¿Ya? Una agenda común compartida. De modo tal que las inversiones sean las prioritarias. Claro, para los próximos 5 o 6 años que más o menos se implemente todo, esta obra y cómo va a ser también todo alrededor. Claro, porque la inauguración de noviembre es solo una parte, no es al 100%. No, claro, es como la primera parte. Claro. O sea, claro. Claro, el puerto se inaugura ahora en noviembre. Sí. Llega el presidente de China, ¿no? Inaugura, ¿no? Xi Jinping viene. ¿No? Claro, la PEC va a ser también esa oportunidad, ¿no? Entonces, en esa ocasión, las reglas de juego tendrían que estar ya planteadas. O sea, Chancay, el norte chico, tiene que tener una hoja de ruta ya para noviembre. Si no, frito pescadito. Claro, porque eso va a ser en noviembre, estamos en realidad poco tiempo. Tenemos oye, los chinos hacen una ciudad en un día. Tienes que decirle a los chinos, ¿no? Esa es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Claro, por la pandemia, ¿te acuerdas que hicieron un hospital? Es verdad. Así es. ¿verdad? Entonces esperaremos todas esas propuestas y lo volveremos a invitar para que usted ya nos dé una posición más digamos, lista que tiene el Colegio de Que nos cuente cómo va. Claro, no, y les hacemos llegar los acuerdos que se tomen mañana, ¿ya? Me parece importantísimo. Bueno, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, porque sabemos que tiene que levantarse temprano. Muy amable. A don Muchas Jorge gracias. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Muy bien, tenemos a la pregunta que les presentamos durante el principio, ¿usa el servicio el Metropolitano y por qué? Vamos a escuchar las respuestas. Hola, mi nombre es Jonathan Barahona. El Metropolitano lo uso cada vez que estoy en un lugar alejado, llámese por la Tupac Amaru, por el centro de Lima, y necesito llegar rápido porque si vas en auto particular u otra línea, sencillamente no avanza tanto como puede avanzar el Metropolitano. Aparte que en taxi sería un suplicio y las tarifas son altísimas. Buenas noches, mi nombre es Jorge Campos, del distrito de Comas. Utilizo Metropolitano porque me toma menos tiempo en llegar a mi centro de labores. Gracias. Hola, mi nombre es Catalina Vivas y uso Metropolitano porque vivo en Caraballo y a veces trabajo en el centro o en el sur de Lima y siempre me ayuda a llegar más temprano o con puntualidad, a pesar que hago colas y bueno, que tengo que ir parada. Igual no le iguala en tiempo a un taxi. Muy bien, esa es la respuesta. Muchas gracias a los que nos han enviado sus... Bueno, acá en el canal lo usan muchísimo. Claro, coincidencias. Las tres personas que han hablado se mueven en Lima Norte. Lima Norte, la mayoría, ¿no? Muy bien, con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos mañana. Hasta mañana.